Bueno, vamos a hablar de Carlo Ancelotti y por qué no es un buen gestor de plantilla, poniendo a Zinedine Zidane como ejemplo de un realmente buen gestor de plantilla. Y esto viene porque, bueno, siempre se ha hablado de Carlo Ancelotti como no es buen entrenador, lo que es un gran gestor de plantilla, tal cual, pero realmente no es un buen gestor de plantilla, lo que es un buen gestor de estrellas, que es totalmente distinto, pero de lo que es plantilla, no es un buen gestor, porque sí que es verdad que a las estrellas las suele tener contentas, a un Vinicius, a un Mbappé, a un Bellingham, a un Valverde, todos estos con Ancelotti están contentos porque juegan todo. Pero pregúntale a un Arda Güler, a un Rodrigo Goes, incluso te podría decir a un Brahim, a un Camavinga, no te van a decir que están contentos con su rol en el equipo, cosa que con Zidane no pasaba tanto. Con Zidane todos estaban enchufados y todos tenían cierto protagonismo. Zidane sí que rotaba. Carlo Ancelotti por lo general solo rota por lesiones. Y partidos que vas ganando 2-0 contra un Valladolid, contra un Español, coge y hace los cambios en el 82-85, que me parece una auténtica barbaridad, mientras que Zinedine Zidane ya no es que hiciera los cambios antes, que fuera un entrenador muy intervencionista, que pusiese a muchos jugadores, sino que había días que aparecía, o sea, con Zidane era prácticamente imposible adivinar un once titular. En un partido grande, sí, pero en un partido de liga era prácticamente imposible adivinar el once titular de Zinedine Zidane con el Real Madrid, mientras que con Carlo Ancelotti es muy sencillo. O sea, es muy sencillo, quizá te sorprende con un jugador o con dos en el mejor de los casos, pero es prácticamente imposible ver un once, no adivinar o predecir el 95% de los jugadores que va a haber en un once de Carlo Ancelotti. Y lo dicho, esto con Zidane no pasaba. O sea, me queda la frase graciosa, ¿no? Esto con Zidane no pasaba, que es como una frase aquí mítica española. Esto con Franco no pasaba, pues esto con Zidane no pasaba. Con el caudillo Gabacho no pasaba. Con Zinedine Zidane era muy complicado adivinar un once en un partido de liga. Y esto viene a raíz de una conversación o de un TikTok que me salió de Ciro López, no sé si era con Rubén Martín o con quién era, pero me salió en TikTok en el que hablaba de que eso, que Ancelotti no es un buen gestor de plantillas, es un buen gestor de estrellas, y que Zidane sí, y que hubo un partido de Champions, no sé si fue contra el Wolfsburgo, que perdimos, el del 2-0, que al partido siguiente el Madrid se la estaba jugando en Liga, no podía pinchar, y contra el Deporte sacó como 5 o 6 suplentes. Entonces, creo que es algo a tener en cuenta. Es algo a tener en cuenta la forma que tiene de gestionar la plantilla cada uno y los recursos, y que al final vamos a compararlo con los minutos, con el porcentaje de minutos que ha jugado cada jugador a lo largo de la temporada, y veréis que con Ancelotti es una auténtica barbaridad la de minutos, la del porcentaje de minutos que juegan sus titulares, sus indiscutibles, y si son más bajos es porque hay lesiones. O sea, Ancelotti, su primera temporada quizá no fue buena a nivel táctico, porque empezábamos todos los partidos, sobre todo en Champions, siendo muy inferiores al rival, pero su gran virtud estuvo en saber gestionar los cambios. Hacía cambios que te revolucionaban o que te cambiaban los partidos. A día de hoy no, a día de hoy Carlo Ancelotti es lo peor. O sea, y la táctica sigue siendo muy mala, que por ejemplo la siguiente temporada, la 22-23, creo que fue muy buena a nivel táctico de Ancelotti, aunque al final, bueno, se cayó el equipo con todo, y la temporada pasada fue muy buena a nivel táctico de Ancelotti. O sea, no quiero tirar por tierra todo el trabajo de Ancelotti, pero el de esta temporada está siendo nefasta porque el equipo no juega nada y porque el equipo sale a los partidos atascado, y luego con los cambios los hace tarde y muchas veces mal. O sea, que es algo que hay que tener en cuenta de Carlo Ancelotti esta temporada. Y por eso lo dicho, quiero comprobar, y bueno, que al final acaba rotando por obligación, no porque le guste a él o porque él considere que es algo positivo. Y creo que es algo fundamental el rotar, ya no solo para evitar lesiones, porque al final te toca rotar por lesiones, sino para tener a más jugadores en buena dinámica del primer equipo, tener a jugadores en dinámica de, joder, de soy importante en la plantilla, cuando salga tengo un bagaje de minutos y voy a hacer buenos partidos. A principio de temporada Güler, cuando jugaba, lo hacía bien por lo general. A día de hoy, cada vez que sale Güler lo hace fatal, pero porque tiene un minutaje muy corto, que lo vamos a ver a continuación, y aquí podemos ver el porcentaje de minutos que ha jugado cada jugador. En el caso de Carvajal y de Eder Militao, he puesto hasta el punto en el que se lesionaron, que es algo que se lesionaron porque jugaron demasiado, pero bueno, podéis ver que hasta que se lesionaron tanto Carvajal como Militao jugaron el 81% de los minutos, y con Carvajal sí que creo que es más factor mala suerte por la acción, pero con Militao era algo que era muy predecible. O sea, Militao es un jugador que venía de una rotura del ligamento cruzado y que se sabe, que es algo que es una evidencia médica, que cuando sufres la rotura de un ligamento cruzado en una rodilla tienes altas probabilidades de sufrir otra rotura en la otra rodilla, porque al final tu cuerpo lo que hace es compensar lo que te falta de estabilidad quizá o de confianza en una pierna, lo compensas apoyando más en la otra y haciendo más esfuerzos en la otra,
y esto a la larga pues hace un desgaste más mayor en esa rodilla y hace que sea más sensible a una lesión, y por eso se lesionó un Militao que a ese punto de la temporada había jugado el 81% de los minutos, prácticamente todo, y que en todos los partidos veíamos a Militao que salía reventado, que salía que parece que se había lesionado, que sí que es verdad que eso es algo que siempre ha tenido Militao, que parece que en todos los partidos, incluso en su mejor momento, parecía que en todos los partidos estaba en una batalla campal, que le habían matado, que le habían metido un tiro, pero joder, se le veía ya resentido. En el partido anterior a lesionarse ya se le veía resentido de la rodilla, y aún así Carlo Ancelotti le puso como titular. Y algo que le está pasando a Rudiger ahora, que sufrió una lesión y juega casi todos los partidos con la rodilla vendada. Y por eso quiero ver mirar Valverde, un 87% de minutos. O sea, hay con más de un 80% de los minutos que han jugado disponibles de esta temporada, nos encontramos que hay 5 jugadores, tanto Valverde como Mbappé, como Rudiger, como Carvajal y como Militao. Y hay otros jugadores que no están por encima del 80 porque han estado lesionados periodos medianos de tiempo. O sea, como puede ser Vinicius, como puede ser Bellingham y como puede ser Tchouaméni. Luego nos encontramos que entre el 60 y el 50 hay 4 jugadores, Rodrigo, Lucas, Mendy, Modric. Y luego por debajo del 40 pues están Asensio, Fran, Brahim, Ceballos, Camavinga. Y luego hay 2 jugadores que son totalmente residuales, marginales para Carlo Ancelotti, como son Güler y Endrick. Y esto lo vamos a comparar pues con los minutos que daba Zinedine Zidane en su momento, y vemos que el que más había jugado era Toni Kroos con un 77% de los minutos. Un 77%, recordar, Valverde un 10% más, que un 10% más son muchos minutos, y lo vemos que son 77 respecto al 87 de Valverde, y no hay ni un solo jugador por encima del 80%, mientras que en la temporada anterior había, si mal no voy, 4 o 5, ¿no? Había 5 jugadores, esta temporada hay 5 jugadores que están por encima de los 80, del 80% de los minutos. Esta temporada no había ninguno. Y bueno, vemos que así, marginal al nivel de Arda Güler, el único que había era Pepe con un 27 porque estuvo lesionado casi toda la temporada. Y luego James no jugó quizá demasiado, pero aún así jugó bastante más que Güler, siendo James, ya sabéis, que Zidane tenía algo en contra de James, y James con Zidane era muy complicado que jugara, y aún así jugó bastante más de lo que está jugando el bueno de Arda Güler. Y ahora vamos a ir aquí a la comparativa real, ¿vale? Para que lo veamos bien, lo veamos más gráfico. Mirar como en el primer escalafón del Real Madrid, en el cual nos encontramos con los jugadores que han jugado más de un 80% de minutos, nos encontramos con 5 jugadores, mientras que la 16-17 ninguno. En el segundo escalón, de los que han jugado más de un 70%, esta temporada hay 3, y esta temporada había 4. 4 únicamente respecto a 3 de esta, y que no están por encima del 80 porque han tenido lesiones. Lesiones que se podrían haber prevenido habiéndoles rebajado los minutos en ciertos momentos de la temporada, habiéndoles rotado y dando descanso. Luego nos encontramos en ese escalón del 60 en el que está Rodrigo Goes, que durante gran parte de la temporada ha sido suplente. Luego también tuvo un periodo de lesiones, pero bueno, que Rodrigo ahora es un indiscutible, pero no ha sido indiscutible toda la temporada. Está en un 65%, y en ese 65%, entre ese 65 y 60%, nos encontramos que había jugadores como Carvajal, como Varane, como Casemiro, como Modric, como Benzema, jugadores fundamentales para el Real Madrid, habían jugado lo que ha jugado Rodrigo esta temporada, que durante un largo periodo de tiempo ha estado lesionado y durante otro largo periodo de tiempo no era titular. Y luego, y Nacho está rozando el 60%, o sea, el tercer central estaba rozando el 60%. En los minutos entre el 50 y el 60 hay 3 del Real Madrid esta temporada: Mendy, Modric y Lucas Vázquez. Y luego en los 40 y pico, o sea, un Asensio que ahora sí que está siendo titular, que está teniendo bastantes minutos, aunque a Carlo Ancelotti le ha costado la vida darle confianza, pero vemos que Raúl Asensio, que es un jugador que está jugando bastante, jugó más o menos lo que Isco, lo que Lucas y lo que Kovacic. O sea, nos tenemos que hacer una idea de lo que está siendo este dato del Real Madrid. Y luego en los 30 y pico, Ceballos y Camavinga. Ceballos que bueno, marginal durante la primera parte de la temporada, luego se asentó como titular y ahora se ha lesionado durante 2 meses, así que bueno. Y ahí vemos, sin embargo, en ese Real Madrid, en ese 30 y pico, rozando el 40 algunos, vemos que, joder, un 40% de la temporada, un 35% de la temporada, son muchos minutos. Es un buen bagaje de minutos, que es lo que ha jugado un Camavinga. Camavinga es un jugador que está integrado perfectamente en la primera plantilla, o Dani Ceballos, ya se sienten en la rotación. Pues nos encontramos ahí a Danilo, a Bale, a Asensio, a Morata, a James, y en este Real Madrid solo a 2 jugadores. Y ahí nos encontramos en esa zona media-baja, pero que serán suplentes, pero que juegan muchos minutos, nos encontramos a muchísimos más jugadores. Y luego en los marginales nos encontrábamos a Pepe por tema de lesiones, y en este Real Madrid nos encontramos a Güler con un 26, jugando incluso menos que aquel Pepe, y a Endrick, o sea, con un 12%, que es una absoluta miseria. Y ahora sí que lo quiero comparar por último con lo por posición, ¿vale? Y aquí lo vamos a ver mucho mejor. Vemos que Kylian Mbappé se encuentra
con un 84% de los minutos y su delantero suplente con un 12%. O sea, hay un 72% de diferencia de minutaje entre Mbappé y Endrick. Sin embargo, entre Benzema y Morata había un 25%, o sea, de un 72 a un 25, para que veáis cómo Zidane, aunque Morata, o sea, Benzema era el titular, Morata era el suplente, aún así Morata, no había tanta diferencia entre los minutos de Morata y de Karim Benzema, pero aquí, entre Endrick y Mbappé, hay una diferencia sideral, y Kylian Mbappé se lesionó en un punto de la temporada. ¿Por qué? Por eso, por jugar todos los partidos, por sobrecargar y por no tener ni un solo descanso. Nos vamos al escalón del extremo izquierdo, donde en el Madrid no hay un sustituto claro cuando falta Vinicius. O colocan a Rodrigo, o al principio colocaban a Mbappé, o pueden colocar a Brahim, pero bueno, no hay un sustituto claro, pero bueno, un 76 para un Vinicius está bien, pero claro, ¿por qué tienes ese 76? Porque ha estado lesionado bastante tiempo. Si no llega a estar lesionado Vinicius, estaría en los 84 de Kylian Mbappé. Y Kylian Mbappé, si no hubiera estado lesionado, estaría en los 87 o 90 como Federico Valverde. Y bueno, aquí vemos en ese tercer escalón, mirar entre Isco, Lucas Vázquez y Bale, ¿vale? ¿Por qué coloca estos tres? Porque eran el tercer atacante del Real Madrid. Lucas Vázquez era el extremo derecho, igual que Gareth Bale, y Isco muchas veces, Zidane lo que hacía era cambiar el sistema y colocar a Isco en media punta, y así se cargaba a Gareth Bale y podía colocar a Isco. Pero vemos que la diferencia de minutos entre el que más jugó en esa temporada, que es Isco, que es un 43, respecto a Bale, que es un 36, es una diferencia muy pequeña de un 7%. O sea, la diferencia entre el que más jugó en esa posición y menos jugó es de un 7%, mientras que en la temporada actual es casi de un 40%, es de un 39% entre Rodrigo y Güler. Y entre Rodrigo, por ejemplo, y Brahim hay un 24% de diferencia de minutos, mientras que aquella temporada era un 7%. O sea, me parece que, por ejemplo, la diferencia entre Rodrigo y Brahim está bien, pero es que mira cómo en aquel Real Madrid, o sea, había tres jugadores también que eran muy buenos. Isco era buenísimo, Bale era buenísimo, aunque esa temporada también tuvo lesiones y no estaba en su mejor nivel, y Lucas era un jugador muy aprovechable, era un jugador bueno, y tenían un reparto bastante equitativo. Aquí no hay nada de equitativo, hay muchos saltos entre uno y otro. Y además teniendo en cuenta que Rodrigo ha jugado muchos momentos como extremo izquierdo, porque ha estado Vinicius lesionado. O sea que es que es algo que sinceramente a mí no termino de entender. ¿Cómo piensa Ancelotti que sobrecargando de tantos minutos a estos jugadores van a poder dar su mejor nivel y no se van a lesionar? Y en el momento esencial de la temporada, lo mismo, por no rotar, Zidane sí que tenía disponible a su 11 de gala siempre en los momentos importantes, o casi siempre, y Ancelotti en los momentos importantes tiene que tirar de parches porque los titulares están reventados. Y luego nos vamos al tema de los defensas. Mira aquí, 82 Rudiger, 81 Militao, 47 Asensio, y aquí hay que meter también quizá a Tchouaméni porque ha jugado mucho central. O sea, Asensio no le ha dado la oportunidad casi nunca de jugar. Y sin embargo, mirar aquella temporada, entre Nacho y Ramos había un 15% de diferencia. Entre Nacho y Ramos había un 15% de diferencia de minutos. Entre Rudiger y Asensio hay una diferencia muchísimo mayor. O sea, entre el primer central, el central que más jugó, y el tercero de aquella temporada, un simple 15%. Y entre el segundo central y el primer central había una diferencia del 3%. Es que eso es rotar, eso es rotar. Nacho se sentía parte del primer equipo. Nacho se sentía un titular, aunque no fuera titular, tenía minutos de titular. Asensio ahora los está teniendo porque no queda otra, pero si no, Asensio tendría lo mismo que Arda Güler o lo mismo que Endrick. O sea, no tendría esa dinámica del primer equipo que tiene a día de hoy y la confianza que tiene a día de hoy. Y luego ya nos vamos al centro del campo, que me parece lo más exagerado. Mirar como aquella CMK, joder, o sea, Kroos sí que es verdad que tenía un 77, pero luego Modric y Casemiro un 61, que es jugar un poco más de la mitad de la temporada. O sea, descansaron casi la mitad de la temporada. Sin embargo, Rudiger, Tchouaméni y Bellingham están con un 74% y habiendo tenido lesiones, que repito que es un factor muy importante, que es lo que le hace rotar al Real Madrid, lo que le hace rotar a Carlo Ancelotti. Las lesiones, si no, Tchouaméni y Bellingham estarían en los números de Kylian Mbappé o de Federico Valverde. O sea, sería una auténtica barbaridad. Y Valverde, si no se llega a lesionar, a saber en qué números está, que es que jugó contra el Deportivo Minera, contra un segunda ref. Entonces, mirar aquí, o sea, por favor, no, la proporción más o menos es: Valverde jugó un 10%. El mediocampista que más ha jugado esta temporada jugó un 10% más de lo que jugó el de aquella temporada. Y los suplentes, o sea, y los otros dos, no suplentes, sino los otros dos mediocampistas que jugaron aquella temporada, jugaron un 14% o un 13% menos que los que más han jugado esta temporada. O sea, que es una... Es que creo que los datos quedan muy claros. Y luego vemos a los suplentes de aquella temporada. Kovacic tuvo un 40%, tuvo un papel muy importante. Y James, siendo un jugador marginal, tuvo un 34%, que es lo que está jugando Camavinga esta temporada.
Y esta temporada aquí en suplente tenemos a Ceballos, que aun siendo titular durante mucho tiempo, mirad los números que tiene. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando no se hizo puesto como titular, no jugaba absolutamente nada. Porque para ser titular durante tanto tiempo como ha sido ahora y estar solo en el 36%, imaginaos lo que tuvo que jugar cuando no era titular. Y luego Modric un 50, porque siempre ha sido ese comodín y con todas las lesiones, pues al final ha ido acumulando muchos minutos y siempre suele ser un jugador que sale como cambio. Y Camavinga un 34, lesiones, pero aún así no ha jugado demasiado, ha jugado lo mismo que un James Rodríguez, que lo dicho, era marginal para Zinedine Zidane. Entonces, nada, esto es un poco para que veáis la rotación del Real Madrid y por qué el Real Madrid esta temporada lo va a tener tan difícil, porque va a llegar. Claro, luego Ancelotti viene a quejarse de que no hemos descansado, y entiendo que se queje, tiene que hacerlo, o sea, me parece bien que se queje, porque si hay una norma de la FIFA de, oye, tiene que haber X tiempo de descanso, pues me parece bien que Carlo Ancelotti salga a denunciarlo, pero eso no quiere decir que tengas que poner luego de excusa de no, los jugadores estaban reventados. Claro, los jugadores estaban reventados porque hay otros en el banquillo que llevan toda la temporada disponibles y están fresquísimos porque no han jugado absolutamente nada y aún así casi ni les pones a jugar en estos partidos. Entonces, ¿cómo no van a estar reventados si vas a jugar con los mismos 11, 12 jugadores durante toda la temporada? Hay varios jugadores en el banquillo que están con las piernas descargadas, o sea, están mejor físicamente, tienen menos cansancio acumulado que yo, y que yo, que no hago ni siquiera cardio, que juego de portero, pues esos jugadores están más descansados incluso que yo. O sea, entonces, vale, que sí, que nos podemos quejar porque es una normativa, se la están saltando y el Barça y el Atlético de Madrid han tenido más descanso. Me parece bien, pero lo que luego no puedes justificar es hemos perdido por eso. No, señor Ancelotti, usted tiene un fondo de armario brutal, quizá no en todas las posiciones, pero también usted se ha hecho la plantilla más corta, porque usted se ha quitado a su central, a uno de sus centrales titulares, se la ha cargado usted por ponerle a jugar el 81% de los minutos de la temporada que estuvo disponible hasta que reventó. Entonces, vamos a tener un poco de conciencia y que Carlo Ancelotti, me parece bien que se queje, porque bueno, no es justo, pero eso tampoco quiere decir que el Madrid no pueda competir, porque algunos, bueno, yo estoy contento con el Madrid, que aunque jugó mal ayer, pero es que mira el poco descanso que hemos tenido ya, pero y mira los que hay en el banquillo, o sea, me estás diciendo de verdad que un Arda Güler, un Brahim Díaz, un Endrick no te hubieran valido para quitarle minutos de las piernas a Mbappé, a Vinicius y a Rodrigo en partidos contra el Valladolid o contra el Leganés? ¿Me estás diciendo eso en serio? O sea, una cosa es que nos quejemos del trato desigual de la liga y otra que justifiquemos todo. No podemos justificar todo, o sea, no es lógico. O sea, tienes jugadores muy buenos y vas ganando un partido 2-0 contra el Valladolid y en vez de meter a Endrick en el minuto 60-70 lo metes en el 85 y esos 25-30 minutos que no has quitado a Mbappé del campo son 35 minutos más que tiene en las piernas Mbappé, sumado a los 35 del siguiente partido, sumado a los 35 del siguiente y a los 35 del siguiente. Y a la larga, todos esos minutos hacen una gran diferencia, que es algo que está haciendo Hansi Flick. Está rotando muy bien, Hansi Flick está a los jugadores dándoles descanso, hace los cambios antes, es intervencionista, se atreve a sacar a jugadores distintos a lo largo de la temporada y hay una gran diferencia a cómo está el Barça físicamente actualmente, ahora mismo en este punto de la temporada, y a cómo está el Real Madrid. Entonces, ¿nos podemos quejar del tiempo de descanso? Sí. ¿Se puede justificar que el Madrid jugase tan mal como ayer por el tiempo de descanso? No, porque el Madrid no es el Leganés, el Madrid tiene bueno el fondo de armario. Entonces, espero que se entienda, que me parece bien que se queje, pero que no se puede justificar, que es totalmente distinto. Así que nada, espero que os haya gustado muchísimo el vídeo. Ya sabéis, si os ha gustado, pues el like y el comentario. Estoy en el set diferente porque me he jodido el tobillo, como veis aquí. Ahora voy con muletas, así que me cuesta estar de pie en el otro set. Entonces, apoyar este set, gente, que no es el habitual, pero bueno, también está guay. Os hemos traído aquí grafismos, así que nada, muchísimas gracias a todos por ver el vídeo. Si os ha gustado, ya sabéis, like y comentad fundamental para que YouTube vea interacción en el vídeo y se lo recomienda a más personas. Seguidme en TikTok y en Instagram, que los tenéis en la descripción. Así que nada, muchísimas gracias a todos. Like, comentad, suscribiros, dejadme qué opináis, que el comentario es fundamental para que YouTube vea interacción en el algoritmo y se lo recomienda a más personas.